nuestras clases. Algo muy importante que también les comentaba es que tenemos que conocer el plan y programa de estudios del 2022. Ahorita todos los maestros estamos en actualización y lo estamos conociendo. Me imagino que ustedes, por ejemplo, Andrea y tú, Marichuy, que ya están en este campo, pues obviamente han tenido estas capacitaciones respecto al programa 2022, pero pues vamos a tratar de ayudarnos un poquito más y hacerlo más ventajoso, ¿no? Como aventajar un poquito estas actualizaciones y ya compartir un poquito de lo que sabes tú, lo que sabe Andrea, lo que sabe Marichu, lo que puedo conocer yo también. En este caso, por ejemplo, Andrea, tengo entendido que tú sigues en preescolar. Sí, pero desconozco el plan porque no había comentado el colegio de trabajo es americano, o sea, Ajá. no tiene nada que ver con el sistema educativo Ah, de público, ajá, y la verdad desconozco, no tanto porque me pasó una clase en que tuvimos más o menos por encimita y Marichu nos empapó un poquito de conocimientos, pero no, estoy perdida todavía. ok, ok, entonces, no pasa nada, entonces lo vas a conocer aquí. Vamos a conocer un poquito de lo que fue el plan y programa 2011, como nada más de pasadita, en qué consistió, cómo se trabajó, lo que es el 2017. Actualmente estamos trabajando con este programa. Entonces vamos a ver los perfiles de egreso y ya después vamos a ahondar más a fondo a lo que es el programa 2022. Con este sí nos vamos a centrar mucho porque pues es el que va a empezar o el que vamos a empezar a trabajar y como les decía en el video, este plan y programa de estudios va a trabajar con 4 metodologías. Cada campo formativo va a tener su propia metodología y además se va a trabajar por proyectos. Cada uno de los campos formativos va a desarrollar o se va a trabajar por proyectos. Entonces, aquí qué va a hacer o qué vamos a hacer, vamos a conocer estas metodologías, vamos a conocer cómo realizar un proyecto y cómo cómo trabajar, ¿no? Ya en la práctica y la planeación de un proyecto educativo. Entonces, al final del 4, ustedes van a presentar una clase y un proyecto. Ya vamos a conocer las metodologías y ustedes van a seleccionar una. Entonces, ya dependiendo del cual hayan seleccionado, pues van a exponer y van a presentar su clase, ¿ok? Sí, Entonces, maestra, está bien. ¿sí? Muy Sí bien. sirve porque pues ya ves que pues ahorita nos están aventando de poco a poquito lo del plan, lo del nuevo programa educativo. Ajá. Este, ya sirve que pues ahí nos retroalimentamos porque sí está muy teórico, muy traboso y no. Sí, sí, o sea, nos están dando como mucha teoría y no nos están dando de práctica. Yo creo que lo que nos interesa a nosotros como docentes es la práctica, ¿no? ¿Cómo voy a planear? ¿Cómo puedo realizar un proyecto? Permítanme Sí, un momentito, chicas, para poner los audífonos. Ok. ¿Sí me escuchan? sí, Sí, ¿Sí? sí, Ah, ok, muy bien. Listo. Sí, entonces como decía esta Marichuy, ¿no? Nos están dando mucha teoría y muy poca práctica. Entonces, sí, lo que nos interesa a nosotros es saber cómo vamos a desarrollar un proyecto, conocer como las partes de un proyecto, conocer las metodologías y llevarlas a cabo. Entonces, nos vamos a centrar, va a llegar un momento en el que nos vamos a centrar en eso, ¿no? Conocer bien lo que es el programa 2022, conocer estas metodologías y cómo vamos a trabajar los proyectos educativos. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda? no maestra ninguno. ¿Ninguna? Bueno, ok, pues Aunque bienvenidas. Es un revisando bien los gusto volver. campos formativos. ¿Mande? ¿Mande? Revisando bien los campos formativos, maestra, de ese nuevo programa, está muy ¿Sí sencillo me y escuchan? creo que van a aprender. ¿Sí me escucha usted? Hola, hola. ¿Sí escucha usted? ¿ya escucha, maestra?
¿Listo? ¿Sí me escuchan, chicas? Sí, maestra. ¿No? Listo, ¿ahora sí? Sí, maestra, sí la escuchamos. Ok, ustedes sí me escuchan. Ok, bueno, ok. Yo ustedes no, pero ahorita le muevo para poder escucharlas. Mientras, bueno, escuchando ya sus comentarios, sabiendo que ustedes no conocen al 100% lo que es el programa 2022, vamos a llevar a cabo pues ya nuestra primera sesión, a empezar el día de hoy conociendo lo que es las planeaciones, ¿ok? Pero aquí sí me interesaría escuchar ustedes qué tanto saben de lo que es una planeación, si alguna de ustedes ha planeado, ha llevado un plan de trabajo, igual me lo pueden ir escribiendo en el chat. Si ya han planeado, si le tienen un poquito de miedo a lo que es la planeación, qué tipo de planeaciones han llevado a cabo. Aquí comenten en el chat. Ujú. A ver, Andrea, ella se ha planeado, Marichuy, yo sí he planeado, de principio sí me da miedo, pero por no hacerla bien. Conforme a la práctica agarré experiencia y sé llenar y llevar a cabo una buena planeación. Cari, yo más o menos no sé mucho. Andrea, la planeación que hago no es tan extendida como la de la SEP. Ok, eso también vamos a trabajar. Yo les voy a dar diferentes tipos de planeaciones, a lo mejor unas más sencillas, a lo mejor otras más estructuradas, para tener como esta habilidad de ahora sí de que la planeación que se nos presente, nosotros podamos ser capaces de poderlas llenar, de poder planear, sea el diseño que nos entreguen, porque también estas van a variar también del centro educativo donde nosotros trabajemos. Fer dice que se ha planeado, tienen más desarrollada la habilidad, pero creo que todas lo hemos hecho. Cari y yo creo que un poco menos. Ok, muy bien. Bien, pues vamos a tener es como esa práctica, ¿no? Les voy a estar dejando de tareas algunas planeaciones, les voy a mandar como el diseño y ustedes ya van a llenar. Por ejemplo, yo les voy a decir, esta planeación va a ser para primero de preescolar. Entonces, ustedes se van a dar a la tarea de hacer la planeación de primera preescolar, entonces se van a dar a la tarea de conocer los aprendizajes sustantivos o los aprendizajes claves para poder desarrollar lo que es su planeación. A lo mejor después, a la siguiente semana, les mando otra planeación, a lo mejor más completa, y ya les digo, esto es para primaria, pero para quinto. Entonces me van a desarrollar la clase de español de tal, yo les voy a dar el tema, yo les voy a dar qué grado y todo para que ustedes hagan su planeación, ¿sale, vale? Entonces aquí vamos a estar haciendo, experimentando un poquito. Sobre todo vamos a ir trabajando mucho con lo que es preescolar y primaria, ¿ok? Porque me imagino que es a lo que la mayoría de ustedes se quiere enfocar.
Si alguien se quisiera enfocar en secundaria, me dice y hacemos uno de secundaria, ¿sale? Muy bien. Ok, entonces, miren, vamos, les voy a poner la presentación del día de hoy. Igual, cualquier duda, cosita, me mandan un mensajito. Yo voy para secundaria, maestro, sí me gustaría. Ah, ok, Marichuy, si te gustaría, entonces vamos a hacer una para secundaria. ¿Les late? Para que también tener el conocimiento. De hecho, en secundaria puede ser un poquito más, un poquito más difícil, les voy a decir por qué. Tanto en preescolar como en primaria, pues trabajamos con libros. Entonces, la mayoría de veces a la hora de que planeamos nosotros como docentes, pues nos basamos a lo que viene en el libro, en las actividades de libros. Hay muchos libros que ya viene el aprendizaje esperado en la misma actividad, entonces no es necesario de que tú te vayas a tu aprendizajes claves. Entonces, es muy fácil planear para primaria o para preescolar. Ya en secundaria, ya no. Entonces es muy diferente porque aparte los libros que ellos trabajan no son libros como didácticos donde ellos puedan desarrollar actividades. La mayoría trabaja con libros que son proporcionados por la SEP, son libros de básicamente de pura lectura y ya tú como docente tienes que diseñar todas las actividades. Y por ejemplo, en primaria no tanto porque llevan los libros de SEP que no nada más son de pura lectura, sino que también de actividades, o hay muchas primarias que trabajan con la guía, con guía Santillana, por ejemplo. Hay también primarias, de, ajá, más aparte de la guía primarias de educación pública que trabajan con la guía. También, y más, en escuelas privadas tienen también su guía o tienen otros tipos de libros que compran a ciertas editoriales. Entonces, a partir de las actividades que ya están en los libros, pues tú vas a diseñar. Ya más adelante también les voy a presentar cómo es la guía para que ustedes se den una idea. Marichuy, pues me imagino que ya sabe. Bueno, aquí les puse cómo vamos a evaluar. Bien, vamos a trabajar o a ver lo que en sí es un plan de clase, ¿no? Una planeación. Entonces, una planeación es una actividad creada. Mientras más se planee el proceso educativo, más seguridad se tendrá de su desarrollo y de su logro. Entonces, la planeación, pues son actividades diseñadas, ¿no? Para un fin o un objetivo. La planificación de clase es la actividad que se realiza un maestro, va dirigido a diseñar el desarrollo del proceso de la enseñanza-aprendizaje basado en el análisis realizado en un sistema de clase de bloque, unidad o tema de un programa de contenidos. ¿Ok? Aquí les puse como diferentes definiciones para entender en sí lo que es una planeación. Entonces, bien, la siguiente definición nos dice que es a través de la planeación de clase donde podemos ver con claridad lo que queremos, cómo lo queremos, qué vamos a lograr, lo que queremos, cuándo lo vamos a lograr y qué instrumentos se va a medir el proceso para saber los resultados del trabajo. Por tal razón, la planeación de clase es un elemento indispensable para controlar el trabajo de aula y debe ser flexible para que en caso de necesario se realice adecuaciones según las necesidades y condiciones del grupo. Esta es una parte muy importante, las planeaciones son flexibles. ¿Qué sucede si yo planeé cierta actividad y no la hice como dice en la planeación, no funcionó, no la alcancé a hacer? Eso es lo que quiere dar a entender este concepto, que es flexible. No pasa nada, ¿ok? Si yo planeé un juego y a la hora de la hora no lo pudimos hacer, no pasa nada. Si me atrasé con un tema y la siguiente semana lo voy a pasar a la siguiente planeación, está bien, no hay ningún problema. Se va adecuando, ajá, así es, se va modificando. Si, por ejemplo, tú tenías preparada una actividad, no sé, un cuestionario, un esquema, mm, no sé, sí, algo así, ¿no? Pero a la hora de que tú estés explicándole a tus alumnos
te das cuenta de que no saben mucho de ese tema, te das cuenta que les hace falta practicar más, entonces tú puedes modificarlo en el momento. Se vuelve a reagendar y si no funciona se modifica. Así es como lo tenemos que hacer. Por ejemplo, ayer yo empecé a dar el tema de porcentajes a mis alumnos. Como es tema nuevo, no me voy a ir directamente a trabajarlo en la guía, porque en la guía ya vienen problemas como si ellos ya lo supieran muy bien. Como es un tema nuevo, porque no lo han visto tampoco en otros grados, por ejemplo, las fracciones las empiezan a ver desde tercero. Entonces, cualquier tema que ahorita veamos en quinto de fracciones, pues no pasa nada porque ya lo han visto en tercero, en cuarto y pues obviamente en quinto. Pero los porcentajes no. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Hacerlos practicar. ¿No? Antes de llegar a la guía o antes de llegar a lo más difícil del contenido. Entonces, empiezo con la explicación, que conozcan qué son los porcentajes, cómo se utilizan, hacer algunos ejercicios, y eso fue lo que hicimos ayer. Les dejé de tarea unos ejercicios y 2 problemas sobre los porcentajes. Y el lunes, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a revisar entre todos y vuelvo a explicar. Y si surgieron algunas dudas o se confundieron a la hora de realizar la tarea, la hora de que yo revise la tarea con ellos, les voy a explicar. Dice Marichuy, se puede aplicar el cuestionamiento al principio, después se da la definición y al final es la metacognición. Se le vuelve a cuestionar sobre el tema. Así es, siempre cuando vamos a empezar una clase tenemos que tener en cuenta los aprendizajes previos, o sea, los aprendizajes que ellos ya tienen. Entonces, ¿ustedes qué entienden por esto? ¿Ustedes qué conocen de esto? ¿Ok? Obviamente cuando tú conoces el perfil de egreso y conoces todos los contenidos, tú más o menos vas a saber si ese tema ya lo vieron o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay temas que se dan en todos los grados. Uno de ellos es el cuento. El cuento lo ven desde primero hasta sexto grado. El texto informativo lo ven desde primero hasta sexto grado. ¿Ok? Entonces, va a haber temas que ya, por ejemplo, yo en un quinto ya no me voy a regresar tanto a explicar lo que es un texto informativo. Vamos a recordar, tengo que explorar sus aprendizajes previos, ¿ok? Si fuera un tema de nuevo totalmente, por ejemplo, con los chicos de primero, si vamos a ver el texto informativo, sí tengo que empezar desde el inicio, ¿no? Explicar muy bien y dejar muy claro qué es un texto informativo, cómo se lleva a cabo, experimentarlo, ¿sale, vale? Y en segundo lo van a volver a ver, en tercero también, obviamente se va haciendo cada vez más gradual, ¿no? Respecto a la dificultad. Aquí les puse algunos ejemplos de algunas planeaciones. Si se fijan, el que tenemos del lado izquierdo está como muy, de cierta manera, completo. Vienen los propósitos de la educación, este es de preescolar, los propósitos de la situación de aprendizaje, estándares, campo formativo, la competencia que se va a trabajar, los aprendizajes esperados. Y del lado derecho les puse otro ejemplo. Si se fijan, es un poquito más sencillo. Entonces, las planeaciones o el diseño de una planeación va a depender mucho también del centro educativo donde nosotros trabajemos. Va a haber centros educativos que te van a decir, no, pues planeame por día. Yo quiero saber qué vas a hacer el lunes todo el día, ¿no? En español, en matemáticas, en ciencias, todo. O sea, planeame por día o planeame de una manera general qué van a hacer. Entonces, todo va a depender de tu directivo, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en el mío, yo planeo por día, entonces tengo mi planeación de la materia de español y lo que voy a hacer el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes, la planeación de matemáticas, la de ciencias naturales, la de historia, la de geografía y formación cívica y ética no la planeo, esa no la planeo, pero pues también se lleva a cabo y socioemocional y vida saludable, todas esas, pero esas últimas 3 no las planeo, no las pongo en mi planeación.
tienes que conocer la carga horaria de cada una de las materias para así poder también planear. Por ejemplo, ciencias naturales es 2 veces a la semana, historia solamente es 1 vez a la semana, geografía es 1 vez a la semana, y ahí tú tienes que tener en cuenta mucho los tiempos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nada más voy a ver historia 1 vez a la semana, tengo que checar qué tema es. Si el tema es muy amplio, ¿qué voy a dejar de tarea? Para apoyarme y poder aventajar lo que es el tema y no agarrar 2 sesiones. Si es muy largo, ¿cómo voy a desarrollarlo en 2 sesiones? ¿Sí me explico? Normalmente los temas de historia son muy largos, entonces sí tienes que leer y tienes que darle como de cierta manera eh, la información muy masticada a los alumnos, porque no es mucho el tiempo que puedes tener para dar la clase en este sentido de los grupos, por ejemplo, de quinto y sexto. Por ejemplo, un grupo, un grado de primero y segundo que nada más llevan las materias español, matemáticas y ciencias, pues es un poquito más relajado, ¿ok? Español, por ejemplo, en tercero ya entra la materia de Jalisco. Entonces, ahí ya también hay que checar qué tiempo tenemos con esa materia, porque es una materia muy amplia, donde los niños se tienen que dar a la tarea de conocer toda la geografía de Jalisco, la cultura, las costumbres, las tradiciones. Ahí podemos meter muchos proyectos en ese tipo de clase. Entonces, es conocer la materia, ¿sí? Darnos a la tarea de conocer la materia, cuál es el objetivo. A mi celular. Ok, esa es de esta imagen que enviaste es de tu planeación, de la que tú haces. Enfoque pedagógico, muy bien, por compromiso, muy, muy bien. A ver si ahorita la puedo proyectar aquí para que tus compañeras también lo puedan ver. Entonces, vamos a conocer diferentes tipos de planeaciones, ¿ok? Y eso es lo que también quiero que ustedes conozcan, que puedan planear algo muy estructurado, como esta planeación de la izquierda, o algo muy sencillo como la otra planeación de la derecha, ¿ok? Entonces, yo les voy a estar mandando como muchos, planeaciones para que ustedes las desarrollen. Ahora, lo que les decía, tenemos que conocer las materias, tenemos que conocer el perfil de egreso de cada una de las materias, cuál es el propósito de la materia, cuál es el tiempo o cuántas veces la tengo que dar a la semana. Entonces, todo esto nos va a ayudar para poder estructurar nuestras clases. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. No, maestra. Bien, hay diferentes tipos de clases y es importante conocerlas. Sobre todo, pues ahora que vamos a trabajar con los proyectos. Bien, entonces, bueno, la clase pues es considerada como una célula de un proceso educativo docente. Las clases se presentan íntimamente relacionadas con los elementos de enseñanza. Vamos a tener estrategias, ciertas metodologías que tenemos que desarrollar y aquí, a partir de la metodología, de lo que vamos a enseñar, de lo que ya les dije, si ya conocimos el perfil de egreso y el objetivo de la materia, pues vamos a ir desarrollando nuestras clases. Aquí, por ejemplo, tenemos tipo de clase como conferencia, clases prácticas, seminarios, las clases de encuentro, las prácticas de laboratorio, hacer una clase tipo taller también. Entonces vamos a ver lo que es cada una de estas, ¿ok? Nos puede ayudar mucho, sobre todo lo que es las clases tipo taller, ahora que vamos a entrar con los proyectos educativos. Entonces, bien, la conferencia en sí se pretende esencialmente que el estudiante se apropie de los contenidos básicos, ¿no? Entonces, va a estar como oyente, para su posterior profundización y sistematización, por lo que el papel protagonista lo va a ejecutar el conferencista. ¿Ok? Entonces el alumno va a asumir un papel como un poquito pasivo, solamente va a estar como de oyente.
El tipo seminario, este se caracteriza, una característica a propósito del seminario es la búsqueda del protagonismo del mismo estudiante. Él se tiene que apropiar del método, de las herramientas facilitadas por el profesor. Los revierte en un ejercicio de demostración de conocimientos, habilidades, exposición de contenidos con coherencia y profundidad. Aquí también las clases tipo seminario son más largas. En este caso serían más sesiones, ¿ok? Entonces esto, por ejemplo, vamos a tener una clase tipo seminario cuando tengamos a lo mejor un tema muy largo, ¿ok? Entonces, dices que se constituye un momento esencial en la evaluación del grado de desarrollo del proceso de aprendizaje en los estudiantes. Este tipo de seminario, pues vamos a hacer, es más largo, va a haber más sesiones y aquí también el estudiante va a tener un papel protagonista, ¿ok? Nos vamos a centrar en sus habilidades, que ellos puedan experimentar, que ellos puedan, participar, puedan hacer práctica dentro del mismo seminario. La clase práctica, pues como lo dice su nombre, ¿no? Vamos a tratar de que el alumno practique. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos y llevarlos ahora sí a la práctica, ya sea un ejercicio, ya sea, por ejemplo, una exposición, o sea, ver qué tanto también sabe el alumno. Entonces aquí, por ejemplo, algunas etapas que suelen seguirse en las clases prácticas son las siguientes. El profesor selecciona una situación que se refleje en los datos para el análisis, de los cuales a través de los métodos seleccionados se llegarán a ciertos resultados o conclusiones, ¿ok? Entonces, se selecciona un tema, una situación donde vamos a analizar o vamos a destacar ciertos puntos de vista de un solo tema. Se entrega el enunciado a los estudiantes, que quiere decir que sería el tema, preferiblemente antes de la clase para que estos se preparen en el tema. Entonces, por ejemplo, se les da a conocer el tema, ellos se capacitan para que sepan de qué se va a tratar o qué se va a hacer. La lectura del ejercicio antes de la resolución permite aclarar posibles dudas antes de la práctica, ¿no? Que todo haya quedado claro y entendido para los alumnos. Resolución de ejercicios, procurando que todos colaboren en la búsqueda de la solución, la discusión o el análisis que queremos lograr para pues lograr estos resultados, ¿no? Esperados. Entonces, es importante que cuando hagamos una clase práctica, nuestros alumnos estén muy bien capacitados. En este caso, ya conozcan bien el tema, que no haya dudas, que sepan realmente qué van a hacer. Por ejemplo, cuando hacemos un experimento, o casi siempre por lo regular en los libros de ciencias naturales, siempre te va a presentar el tema. Por ejemplo, la biodiversidad. Y al final te presenta que hagan, por ejemplo, ciertas maquetas, que ellos hagan sus maquetas y todo respecto a esto. Entonces, ellos ya vimos aprendizajes esperados, ya vimos lo que es la biodiversidad, a lo mejor hicimos algunos dibujos, ya quedó claro, ahora vamos a la práctica. ¿Ok? Siempre lo vamos a manejar de esa manera. Bien, tenemos las de tipo clase encuentro. Es una modalidad capaz de garantizar la organización del proceso docente educativo en estas nuevas circunstancias de proveer los medios del tiempo necesario para que el estudiante pueda resolver los principios básicos, algunas tareas en particular y haciendo efectivo el principio básico del aprender a aprender. Este tipo o estas clases de encuentro es, por ejemplo, esta, ¿no? Donde nos reunimos y también no todo va a cargo del docente, sino que el mismo alumno hace esta metacognición. Ellos mismos estudian y en la clase encuentro ya nada más lo que hacemos es comentar de lo que ellos leyeron, de lo que ellos ya saben, y es como aclarar dudas y listo, ¿ok?
Práctica laboratorio, pues es lo mismo como, es muy parecida a la otra clase a clase práctica, ¿no? Donde vamos a ir a hacer los experimentos. Las prácticas de laboratorio, pues constituyen una metodología de enseñanza-aprendizaje que permite que los egresados, una vez del campo laboral, puedan desenvolverse sin temor a las actividades que se realizan. Al final gana el vínculo y pues la institución, ¿no? Porque pues tienen esta parte práctica, no nada más lo teórico. Y por último tenemos esta tipo clase que es de taller. En enseñanza es una metodología de trabajo que se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo, que en su aspecto externo se distingue por el acopio de material especializado acorde a un tema tratado, teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Esto es algo bien importante dentro de lo que es un taller. Siempre tiene que ser como muy dinámico, tiene como todas las clases, su inicio, su desarrollo y su final. Aquí lo importante es que el alumno elabore un trabajo, ¿ok? O elabore algo tangible, algo que pueda tocar, ¿ok? De respecto al tema. Entonces, por ejemplo, el taller también es más corto. Este puede ser en una sola sesión o lo podemos alargar a varias sesiones, ¿sale? Pero algo muy, muy, muy esencial de lo que es un taller es que se lleven este producto, esta elaboración de producto tangible, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. A ver, aquí. Ok, ninguna. Bien, vamos a ver lo que es el aprendizaje por competencias o las clases por competencias. Estas, pues no hace mucho empezaron a darse. Aquí lo ideal es que el alumno desarrolle habilidades y destrezas que le hacen falta, ¿no? Entonces, es una competencia con ellos mismos, ¿no? Es que ellos aprendan a aprender y también esta parte de aprender haciendo. Entonces, es como esta competencia con uno mismo. Aquí vienen varias definiciones. También les puse 3 definiciones para comprender lo que es una clase por competencia. En este caso, Butters, él nos dice que una persona competente es aquella que sabe actuar de forma pertinente en un contexto particular, elegido y movilizando recursos personales y recursos de redes. Hoy en día se trabaja mucho por las competencias, ya que hace algunos años la educación tradicional solamente era instruccional, instruían al alumno, ¿no? Lo instruían como a machetear, ¿no? El conocimiento no era genuino, sino era ahora sí como de cierta manera obligado. También, pues, era un aprendizaje o la educación tradicional era, pues, que tenían que obedecer. Entonces, pues, las personas estaban como muy acostumbradas, o los niños en ese entonces, a seguir órdenes nada más, a que me digan qué debo de hacer, no a solucionar problemas. Poco a poco, estos niños entraron a lo que es, ok, poco a poco estos niños que aprendieron a obedecer, a seguir instrucciones, empezaron a trabajar en lo que son las empresas y las mismas empresas se dan cuenta que no eran personas funcionales porque solamente seguían instrucciones, solamente sabían obedecer y a la hora de que se les presentaba un problema, no sabían solucionarlos, no tenían habilidades, no tenían como ciertas competencias que eran necesarios en ese ramo, ¿no? Entonces, cuando entremos a lo que es el tema de la currícula o lo que es el currículum, nos vamos a dar cuenta cómo es que hacen este estudio. Para hacer un currículum de un país, pues se hace todo un estudio, se hacen exámenes y sobre todo toman mucho en cuenta las empresas, algunas empresas, que necesita hoy en día la sociedad. Entonces, bueno, cuando llegan a hacer este estudio se dan cuenta de que estas personas no saben solucionar problemas, no tienen competencias y es momento de cambiar la currícula. ¿Ok? En este caso, pues entran las competencias y
y nuestra tarea es que los alumnos desarrollen habilidades, desarrollen ciertas competencias para que ellos sean capaces de resolver problemas, ¿ok? Entonces, esa es nuestra tarea hoy en día como docentes. La siguiente definición nos dice, esta definición enfatiza frente a los conocimientos teóricos el saber actuar con eficiencia, con un contexto particular y con el objetivo definido. Entonces, independientemente de lo teórico, tiene que ver con lo que yo sé hacer, ¿ok? O cómo proceso este conocimiento y cómo lo pongo en práctica. Tiene mucho que ver esta parte. Y por último nos dice que en resumen, para establecer un aprendizaje basado en competencias del alumnado, será necesario que el docente haga una transición de enseñanza tradicional a un aprendizaje significativo. Recordemos que el aprendizaje significativo o todo aquel aprendizaje significativo es lo que se queda para toda la vida, ¿ok? Por ejemplo, leer, escribir, sumar, restar, ¿ok? Todo eso es un aprendizaje significativo que lo aprendimos hace más de 10 años y que hoy en día todavía tenemos ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje significativo y eso es lo que nos tenemos que dar a la tarea nosotros, que el aprendizaje que nosotros o la enseñanza que nosotros les demos a nuestros alumnos les quede tan claro y tan comprensible que se convierta en un aprendizaje significativo, ¿ok? Donde este aprendizaje sea útil también para él y para su vida diaria. Entonces, así vamos a empezar a formar lo que son profesionales competentes. Bien, es importante conocer también, cuando nosotros tenemos a cargo un grupo, pues conocer sus canales de aprendizajes. Tenemos que conocer los tres saberes: saber conocer, que implica el ámbito cognitivo; saber ser, que incluye las actitudes y competencias sociales, que también es algo que anteriormente o dentro de lo que era el sistema tradicional